Hola, buenos días, bienvenidos de vacaciones, ya teníamos ganas de vernos. Hoy voy a pasar a explicaros una cosa ya directamente que va a ser el principio por lo menos para tercero y para cuarto. Es decir, todo lo que voy a explicar hoy, los de cuarto lo habéis dado en tercero y los de tercero alguna cosa incluso en segundo os tiene que sonar, ¿vale? Pero lo vamos a ir viendo. Vamos a ver. Primero vamos a empezar el tema de funciones. Vamos a ver. Tema de funciones. ¿Cuándo es una función y qué es una función y qué no es una función? Mirad, aquí tengo... Uy, no sé si se aprecia. Esta de aquí es una función, es una parábola. ¿Vale? Ahora. Esta de arriba es una parábola. ¿Por qué es una función? Es una función porque a cada valor de x solo le corresponde una y. ¿Lo veis? A este valor de x le corresponde esta y. A este valor de x le corresponde esta y. ¿De acuerdo? Puede darse el caso, como es aquí, que para una y haya dos valores de x. No pasa nada, sigue siendo una función. ¿De acuerdo? Esto lo vais a ver muy claro con lo que no es una función. Mirad. Esta, por ejemplo, el corazón no es una función. ¿Por qué? Porque, mirad, para un valor de x le corresponde esta y esta otra y. Es decir, le corresponden dos y's. Con lo cual, esto no es una función. ¿De acuerdo? Sí que es una función porque para un valor de x solo hay una y. ¿Lo veis? Y este no es una función porque para un valor de x hay dos y's, con lo cual ya no sería una función. ¿De acuerdo? Bien, fijaros, en esta, por ejemplo, puede ser una gráfica de una velocidad, ¿vale? Un coche arranca, en la primera hora recorre 50 kilómetros, luego para y luego regresa al punto de origen. ¿De acuerdo? Entonces, en 3 horas ha ido, ha descansado y ha vuelto. O sea, podría ser un autobús, ¿no? Bien, entonces, aquí, esto vemos que sí que es una función. A cada valor de x solo hay una y. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien. Entonces, voy a explicaros el siguiente concepto que lo vamos a complicar un poco más y es un poco abstracto. Es difícil de coger, pero, a ver, con la gráfica lo vais a ver. Lo vais a entender claro porque en la gráfica sí que se ve muy claro, ¿vale? Que es el dominio y el recorrido. Mirad, el dominio son los valores que toma la x. En este caso, por ejemplo, x va de 0 a 3. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? De 0 a 3. Antes de 0 no hay función y después de 3 tampoco. Entonces, el dominio son todos los valores que toma la x, o que puede tomar la x. En este caso, solo de 0 horas a 3 horas. Y el recorrido son los valores que toma la y, que sería de 0 a 100. Pues a 100 kilómetros, por ejemplo. ¿Vale? De 0 a 100 kilómetros. Esos son los valores que toma la y, que sería el recorrido. ¿De acuerdo? Bien. Esto gráficamente es muy fácil de verlo, pero cuando nos lo dan con una función es más complicado, ¿vale? Entonces, mirad, bastante más, de hecho. Mirad, por ejemplo, si yo tengo esta función y igual a 1 partido de x, ¿vale? Y igual a 1 partido de x, así, quizás se vea mejor. Y igual a 1 partido de x. ¿Cuál es el dominio? Mira, si cogéis con la calculadora... ¿Vale? Veréis que 1 entre 0 no existe. ¿Por qué? Porque yo no puedo dividir entre 0. No hay ningún número que multiplicado por 0 me dé 1. ¿Vale? Que sería la solución de esto. Por lo tanto, el dominio x puede tomar cualquier valor excepto el 0. El 0 no lo puede tomar en ningún caso. ¿De acuerdo? Es decir, si yo tengo una fracción, cuando el denominador se hace 0, ese valor no lo puede tomar. Si hacéis con la calculadora cualquier número, 5 entre 0, os saldrá error. ¿De acuerdo? Y eso es porque no existe. ¿Vale? Fijaros, otro ejemplo similar.
Si yo digo y igual a 1 partido de x menos 5, ¿vale? Bueno, pues yo cojo el denominador y luego 0. X menos 5 igual a 0. ¿Y qué me da? Una ecuacioncilla, x igual a 5. Vale, ¿cuál sería el dominio? Serían todos los números reales, esta R así, son los números reales, es decir, cualquier número, con decimal, con tal, cualquier número, positivo, negativo, irracional, ¿vale? Si os acordáis los de tercero, al principio del curso vimos los números reales. Bien, menos el perdón, esto en este caso sería menos el 5. Vale, bueno. Todos los números reales menos el 5. A ver si pinta alguno. Aquí. Todos los números reales menos el 5. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Serían todos los números reales menos el 5. El 5 no serviría. ¿Por qué? Porque 5 menos 5 es 0, con lo cual el denominador se hace 0. ¿De acuerdo? Siempre que tengáis una fracción, el dominio son todos los números excepto en los que el denominador se haga 0. Si yo tuviese una ecuación de segundo grado, resolvería la ecuación de segundo grado y para los valores que me dé es para los que nunca podría, el dominio sería todos los números reales excepto esos dos. ¿De acuerdo? Bien, voy con otro caso también muy típico, que es que la función sea una raíz, y igual a esto. Todo el mundo sabéis que una raíz cuadrada de números positivos, perdón, de números negativos no existe. Solo existe la raíz cuadrada de números positivos. Igualmente, la raíz cúbica sí, pero la raíz cuadrada no. ¿Vale? Entonces, perdón. Entonces, en este caso yo digo, voy a x menos 2 tengo dentro de la raíz. Voy a hacer 0x menos 2. X igual a 2. Mirad, aquí es donde cambia esto, de positivo a negativo. Entonces, si yo sustituyo x por 2, ¿qué me quedaría? Raíz cuadrada de 0. Vale, perfecto, existe. Raíz cuadrada de 0 es 0. No hay más problema. En cambio, si yo le pongo menos 3, 2, si yo le pongo 1 menos 2 menos 1, ya no existe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la solución? El dominio sería desde 2 hasta infinito. ¿Por qué? Porque esto puede valer desde 2, x puede tomar valores desde 2 hasta infinito. 2, 3, 5, 7, me da igual, la raíz no tiene por qué dar exacta, ¿vale? Pero el dominio sería esto, ¿de acuerdo? ¿Lo veis? Entonces, cuando tengo una raíz, cuando lo de dentro es negativo, no sirve. Para los de cuarto, que lo vimos ya en el primer trimestre, si esto fuese, por ejemplo, una ecuación de segundo grado, ¿vale? La solución sería una inecuación. Los de tercero esto no lo veremos todavía, ¿vale? Pero sería una inecuación porque yo pondría la ecuación de segundo grado que sea menor que 0, ¿vale? Y si es menor que 0, ¿qué ocurre? Que la raíz sería negativa y por lo tanto no existiría. ¿De acuerdo? Bien, voy con el recorrido de estas funciones. El recorrido son los valores que puede tomar la y. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis? En la gráfica esta os decía, el recorrido va de 0 a 100. ¿De acuerdo? De 0 a 100 o a 50. ¿Vale? Aquí. De 0 a 50. Sí. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, eso sería el recorrido. No, a 100. De 0 a 100 sería el recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, son los valores que puede tomar la y. ¿Vale? ¿Qué valores puede tomar en este caso la y? Pues puede tomar todos excepto el 0. ¿Por qué? Porque si yo divido un número, 1, entre algo, siempre me va a dar un número. ¿De acuerdo? Entonces, esto nunca, es imposible que me dé 0. ¿Lo veis? En este caso, más de lo mismo. Esto es imposible que me dé 0, porque si yo divido un número entre algo, esto siempre va a ser algo. Entonces, si yo divido un número entre algo, siempre va a ser un número mayor, ¿vale? Entonces, dominio y recorrido. Y en este caso, por ejemplo, en el de la raíz cuadrada, ¿cuál sería el recorrido? Pues mirar, ¿qué valores puede tomar la y? Si es la raíz positiva, esto siempre va a ser positivo,
¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si esto existe, esto siempre va a ser positivo. Si esto no existe, pues evidentemente esto no es. Por lo tanto, ¿cuál sería el recorrido de aquí? Sería desde 0, porque el 0 puede tomarlo, ¿lo veis? Desde 0 hasta infinito. Es decir, pero de 0 a infinito, pero siempre tomando valores positivos. ¿De acuerdo? Bien, pues esto es el dominio y el recorrido. Esto, evidentemente, iremos haciendo ejercicios y los iremos viendo. ¿De acuerdo? Bien, voy a explicaros ahora qué es la tasa de variación. Mirad, la tasa de variación es cuánto varía la y ante variaciones de la x, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo aquí, en este que os he puesto antes. Vale, mirad, esto sería la tasa de variación. Entonces, mirad, a mí me dicen, por ejemplo, ¿cuánto ha variado la y desde aquí a aquí? Es decir, cuando la x ha variado esto, ¿cuánto ha variado la y? Pues bueno, ha variado de aquí a aquí. Esto sería la tasa de variación. ¿Lo veis? ¿Cuánto ha variado la y? Entonces, si varía de aquí a aquí, esto es lo que sería la tasa de variación. Es decir, el valor que me va a dar es este. ¿Cuánto vale la y? ¿Vale? Esto es analíticamente. A ver, gráficamente, mirad. Gráficamente es relativamente sencillo de hacer. Quizá más fácil que... Si yo tengo esta función, f de x es igual... f de x es lo mismo que y. Es igual a 3x menos 6. ¿De acuerdo? Bien, pues la tasa de variación en el intervalo 0, 3, todo esto que os voy a subrayar en rojo, esto es lo que me dan. Y esto es lo que yo tendría que calcular. La tasa de variación en el intervalo 0, 3 es f de 3 menos f de 0. Es decir, ¿cuánto vale la función cuando x vale 3? O sea, sustituir x por 3. 3 por 3 menos 6 menos f de 0. ¿Cuánto vale la función cuando